Cuanto mejor sepamos solucionar nuestros malentendidos, mayor probabilidad tendremos de seguir viajando juntos. Hoy puedes llevarte 4 estrategias para solucionar los malentendidos. Bueno, gente, una vez más, gracias por haberse prendido, gracias por haber entrado a este podcast. Cada podcast, cada episodio, nosotros lo preparamos, nosotros pensamos en qué les podemos servir, en qué nos sirvió en el pasado a nosotros. Y bueno, hoy les hablaremos de un tema siguiente, también relacionado con la comunicación. Cierto. Y no tiene que ver con la comunicación y el idioma. Por ejemplo, los malentendidos, no necesariamente, como digo, no tienen que ver con que vos hables Deutsch, alemán y yo español. Aunque a veces se produce esos malentendidos por el idioma, por la cultura. También hay malentendidos en la simple comunicación de personas que son de la misma cultura, ¿no? Sí, vivimos bastante malentendidos en otras culturas, Sí, aunque pero hablábamos el mismo idioma. claro, pero ahora que lo mencionas, que el idioma, bueno, empecemos por ahí. Sí. El idioma mismo tiene palabras que a veces parecen ser las mismas, pero significan otra cosa. Yo pienso especialmente ¿Tenés en un una. ejemplo? Sí. A ver. Discutimos. Ajá. En alemán es discutir, es tirar opiniones, hablar de temas. Yo opino esto, tú opinas el otro. Y al principio me parecía, bueno, me estás hablando de que discutimos. Y para mí no tenía un contexto... Cierto, eso fue... un contexto que es conflictivo. Ya. Y para ti era... Nosotros hemos discutido... Discutimos y nos peleamos y nos tiramos los platos. Y no era nada de eso. Era simplemente intercambiar información. Entonces yo no vi el problema y para ti era una discusión, era algo dramático. Ah, claro, como las novelas venezolanas. Oye, tú, Juan Ramón de la Vega, ¿no? Bueno, ya me salió el... Bueno, ¿cuáles son las barreras o cuáles son las cosas que nos llevan a malentendidos? Una cosa que a mí, y eso lo digo personalmente, son las suposiciones. Cuando discutíamos nosotros muchas veces, o sea, cuando nos peleábamos, diría, ¿no? Yo realmente venía con una creencia de que sabía exactamente lo que sentías, lo que pensabas y lo que planeabas. Yeah. Entonces, cuando vos hablabas, estoy hablando de los primeros meses de matrimonio, matrimonio para principiantes. Entonces yo venía con la idea, este chico me va a decir, y yo ya tengo las respuestas, ¿no? Y ya antes, en vez de escucharte con empatía, ya sabía lo que tenía que responderte. Me pasó muchas veces. Bueno, muchas veces sabías lo que iba a decir. Y sí, ¿no? Pero otras veces me dio rabia. Sí. Porque ya me miraste de una forma, suponiendo, sí, como bien dijiste, y no tenías razón. Exacto. Y eso no ayuda uno a que se llegue a un consenso, a un Exacto. terreno común. No es empático. No es empático. Otra cosa es la arrogancia. Sí. ¿No? Sí. Que es una razón por la que hay malentendidos a veces. Claro. Yo creo que ahí se encuentran esos dos puntos. Suposición y arrogancia tiene que ver uno con el otro a veces. Muy cerca, ¿no? Porque cuando nos encontramos, y yo tengo, sí, obviamente, personas en mi cabeza cuando pienso en ese asunto, que la arrogancia, sí, no permite que escuchamos con atención. Sí. ¿No? Cuando suponemos o cuando decimos, bueno, sea lo que diga, yo lo sé mejor. O sea, su opinión no va a superar la mía. Eso es un grave error en cualquier relación interpersonal, ¿no? No solamente con la pareja, sino con los hijos también. A veces como padres pensamos que yo la sé mejor, ¿no? Y no tenemos la empatía que necesitamos para solucionar conflictos. Nosotros hablamos, ¿no?, de niños adolescentes, que es lo que estamos ahora viviendo. Sí, gente arrogante, por ejemplo, no escucha muchas veces hasta el final, y si lo hacen, ya tienen una respuesta y muchas veces
te das cuenta que no te escucharon de verdad. Sí, ¿no? Ya. ¿No? Totalmente. Porque tienen preconceptos. Ya está. Bueno, ahí dice, como vos dijiste, está muy cerca de la suposición. Yo sé exactamente lo que vos querés y lo que vos estás pensando y todo. Y lo que estás sintiendo incluso, ¿no? Bueno, y eso nos puede pasar rápido en una relación matrimonial o sea una... Sí. Y eso lleva al tercer, la tercera razón por la cual hay malentendidos, es de que hay una indiferencia, ¿no? No hay empatía, ¿no? En pocas palabras. No hay empatía, no me pongo en tu lugar y tampoco me interesa saber lo que sientes, lo que sabes, lo que planeas, lo que deseas. Y eso, a la larga, uno puede empezar con detalles pequeños, pero a la larga eso destruye al matrimonio, a cualquier relación y a cualquier comunicación. Ir con la posición de realmente no me interesa que lleguemos a un consenso. Porque quiero que se haga a mi manera. Sí. Otra cosa que también vivimos nosotros en el matrimonio es la vulnerabilidad. O digamos mejor, una de las barreras que impiden una comunicación empática, una comunicación eficiente, efectiva y lleva a los malentendidos es el querer tener el control. Y ahí me siento identificada. Decí todo lo que quieras, amor. No, yo creo que esto es un punto, la empatía es un punto que no importa en qué punto de tu viaje en la comunicación te encuentras, al principio de una relación, esto hay que aprender con el tiempo. Escuchar con atención, ponerte en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente. Eso recién con la relación y con el vivir juntos y con el pasar tiempo juntos, realmente puedes aprender. Y bueno, obviamente tiene que ver también con la disposición de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Exacto. Y antes de criticar mentalmente o juzgar al cónyuge, caminar unos kilómetros, como dicen los indígenas. Hay un dicho de los nativos de América del Norte, caminar en los mocasines del otro antes de opinar. Creo que lo sé. Ponerse en el zapato de los otros. Claro, de ahí viene. De ahí viene. Ah, de ahí viene. El mocasín, sí. Dijeron ellos. Wow, yo no sabía eso. Bueno, yo sabía. Interesante. Todos los días se aprende algo. Ponerse en el zapato de los otros. Ponerse en el... Caminar unos kilómetros en los zapatos del otro significa, bueno, ponerse en el lugar del otro y sentir por un momento. Bueno. ¿Qué será que siente? ¿O cómo se siente desde el punto de vista de mi cónyuge? Eso es un desafío, ¿no? Claro, eso es humildad. Eso es humildad. Empatía empieza a crecer ahí. Sí. Entonces... Y es lo mismo, discúlpame que te interrumpa. A veces tenemos una opinión acerca de otra persona, ¿sí? Somos muy fáciles y yo siempre me encuentro otra vez en ese conflicto de no ser lo suficiente humilde. Opino acerca de alguien o acerca de alguna acción de alguien, pero cuando empiezo a entender su contexto o escucho incluso de la misma persona su historia, ahí me encuentro con incluso una culpa de haber opinado de esta manera porque no fui lo suficiente empático. Eso es. Y muchas veces, cierto. Y eso es va para toda la audiencia, ahí nos podemos equivocar bien grande. Y es realmente tóxico. Sí. Por eso, guardemos, ¿cómo se diría? La humildad. Guardemos la humildad. Y vayamos como en la primera conversación, cuando hay un malentendido, reconocemos, ok, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos o tenemos que ir a comer juntos y hablar del tema, no ir con prejuicios, no ir ya con, ok, a él le voy a dar con todo, le voy a decir, acá le tiro todos mis argumentos, sino ir con la posición de quiero escuchar, quiero saber cómo se siente, quiero saber qué desea mi pareja, ¿no?
Y yo creo que si eso de parte de los dos viene, es un powerful things, ¿no? O sea, es como una programación a que todo salga bien. Y justo en ese contexto donde hablamos muchas veces de biculturalidad, vuelvo a ese tema. Nuestra cultura, y hoy lo hemos hablado con unos amigos, nuestra cultura es obviamente la nación de la que vinimos, pero también el entorno en el cual nos criamos. La familia, el propio carácter, el vecindario. Las experiencias que traemos. Entonces entra muchísimo en eso. Y antes de opinar, antes de juzgar, en el peor de los casos, humildad, empatía y descubrir lo que siente el otro. Creo que dijimos, es una buena base. Absolutamente. 2 oídos y una boca. Tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos. Ahí está. ¿No? Entonces, dijimos, ¿cuáles son las razones por las que mayormente las parejas tienen malentendidos? Uno es suponer, suposiciones, arrogancias, indiferencia y querer tener el control. Ahora vamos a la cosa positiva. ¿Qué podemos hacer práctico para solucionar los malentendidos? 1, apertura. Voy a dejar que entres a mi vida, ¿no? Voy a ceder. Y esa palabra me encanta, ceder. ¿Es loslassen auf Deutsch? No, eso es dejar. Pero como, yo entiendo loslassen como, soltar. Soltar. Ceder es otra cosa, ¿no? Va por ahí, pero ceder es un poco dar lugar. Dar lugar. Hacer un paso atrás para que el otro pase. Sí, y eso primero. Es apertura, ¿no? En algunos casos es, ¿cómo dicen? La capacidad, el valor que uno tiene en decir, estoy a tu disposición, ¿no? Tengo tiempo para vos, tengo la agenda dispuesta a poner un meeting contigo, ¿no? Available, ¿no? Eso es algo que se puede practicar tanto en el matrimonio. Cuando hay malentendidos, reconocer de que algo está pasando, de que tenemos que solucionar los malentendidos, y ahí empezamos con abriendo camino, apertura, para que podamos tener y encontrar un tiempo juntos y poder solucionar el malentendido. Sí. O si no, se juntan los malentendidos de 20 años, al final, no sé, desayunan teniendo 80 años en la cocina y ni se hablan, ¿no? Entonces, importante es eso. Y una cosa que ayuda, y ya lo volvemos a decir, no tenemos que hablarlo, es la empatía. De eso hablamos un montón. Humildad. También lo hemos mencionado ya. También. Y adaptabilidad. Ay, y me encanta esta frase. A ver si me acuerdo lo que dijo el Darwin. No son las personas más fuertes las que sobreviven, sino las que se adaptan mejor al ambiente. Y esa flexibilidad de poder decir, acá tengo que ajustar un poquito más, acá tengo que ceder, acá tengo que, ¿no? Dejar que pase, ¿no? Y es trabajar mucho y conocer a tu pareja. Ese es el punto 4 de los 3. Yo creo que los 3 anteriores son la base de la adaptabilidad. Apertura, empatía y humildad. Si estamos dispuestos de tener empatía, de sentir lo que el otro siente, significa que somos de alguna manera humildes. Sí. Y ahí tenemos la posibilidad de que nos adaptemos. Sí. Entonces esto va en una cadena, ¿no? Ya. Es como un cierre. Sí, se combina todo, con ¿no? el otro. Sí. ¿Tuviste algunos problemas de adaptación a una nueva mujer, iba a decir? No, o sea, no. Cortamos esta parte, amor. No, ¿tuviste algunos problemas de adaptación para poder sobrevivir? Claro, en otra cultura. Sí, yo tenía... Y ahí... yo puedo hablar de eso porque tenía
temas de comunicación que me costaron. Sí. ¿No? Y yo creo que ya hemos mencionado en otro episodio. En Paraguay, en Perú, definitivamente no se comunica como en Alemania, en mi país. Sí, ¿no? Es el no tan lenguaje directo. Y incluso en Paraguay no se comunica como en Perú. Es cierto. En Argentina no se comunica como en Panamá ni en Colombia. Exacto. Entonces la comunicación siempre fue un desafío. Sí. Y creo que es un desafío en todas las culturas, ¿no? Yeah. Y creo que puedo decir si en un país me podría adaptar mejor que en el otro. Por decir un ejemplo, yo creo que en Argentina me iba más fácil porque la cultura es incluso... tiene un poquito... es más... ¿Cómo se dice? Más directa, es un lenguaje bien directo. Es más parecido a la europea que la peruana, por ejemplo. ¿Sí? O la paraguaya. Entonces, yo supongo, pero eso no lo sé. Es solo... Ahora, estamos con el aspecto de la comunicación. Obviamente ahí entran mucho más cosas. Y bueno, incluso en los países como Argentina, Chile, Colombia, bueno, nosotros conocemos una parte de la población. Puede ser que hayan argentinos que van, ¿cómo se dice en alemán? Durch die Blumen reden, ¿no? O sea, va a través del ramo de flores se dice. No da sentido. Bueno, malísimo en la traducción, sí. Pero es como hablar en espiral. Primero voy por cómo está tu papá y mis hermanos. ¿Cómo te fue las vacaciones? Y eso lo explica muy bien Nancy Bravo, ahora que podemos decir. Nancy Bravo escribió un libro, Bravo, soy intercultural. Y bueno, ella explica muy, muy claro esa ronda que a veces damos los latinos para llegar al punto. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Y el alemán va... Ok, ¿cuál es el informe? ¿No? ¿Cuáles son los datos? Y después hablan de la familia y de las vacaciones y del perrito y todo. Hay que entenderlo. Sí. Hay que saber. Y toca intentarlo, ¿no? Pero es difícil. Al final hay que darse mucho tiempo y estar dispuesto. Absolutamente. Tener apertura de aprender. Apertura. Y es solo mi suposición. Exacto. De que ahí me va más fácil que allá porque es más parecido a lo que yo conozco. Pero... además que toman un montón de mate como vos, así que... Bueno, ya. ¿No? Ya tenés la bebida vital. No, eso es sin... Bueno, entonces, apertura... Empatía, humildad y adaptabilidad son las 4 estrategias para solucionar los malentendidos. Esa es nuestra experiencia. Bueno, y con esto nos despedimos. Eso fue una pildorita de enseñanza de cómo nosotros solucionamos nuestros malentendidos. Espero que te pueda servir. Y si tienen alguna pregunta acerca de eso, por favor escríbanos. Y con mucho gusto les respondemos y hablamos de eso. Ya. Así que hasta el próximo episodio. Chao, chao. Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.